El hombre se cree a sí mismo sabio, cree que lo entiende todo, que lo sabe todo. Se enaltece, se enorgullece a sí mismo, se ensalza y rebasa los niveles de la soberbia tanto que raya en la estupidez. El hombre es un torpe, el hombre es un tonto. ¿Cuándo qué? Cuando niega a Dios. El hombre es un torpe cuando se compara con Dios y llega a niveles de locura, de extravío total, de incoherencia en el sentido de muchas cosas, en el sentido de la justicia, en el sentido de la verdad. Verdaderamente el hombre, cuando se enaltece a sí mismo, llega a ser erige un monumento a la estupidez, a la torpeza. Y los hombres han intentado descifrar la creación de Dios, descifrar los tiempos de Dios, las cosas que ocurren, las cosas creadas, y tienen sus teorías. Siguen creyendo que venimos del mono y muchas cosas más, donde el hombre muestra lo torpe que es, no lo sabio. En sí mismo se cree sabio, en su propia ciencia se cree sabio, pero verdaderamente llega a esos niveles tremendos de torpeza, de tonterías, llega a enaltecer las tonterías, lo que claramente es una desfachatez. Pero el hombre ensimismado en sí mismo cree que lo entiende todo y que lo sabe todo. Y muchas frases se han dicho. Aquella inauguración del Titanic, a este barco ni Dios lo va a hundir. Y cosas así han sido dichas, como aquella que dijo un ajedrecista en la cumbre de la soberbia. Dijo que él podía jugarle una partida de ajedrez a Dios e incluso darle un peón de ventaja. ¡Qué estupidez! Compararse con la mentalidad de Dios, con el entendimiento de Dios, con el ajedrez de Dios. La creación toda es un ajedrez. El cuerpo humano es una manifestación de ajedrez impresionante. Las matemáticas con todas sus leyes, el entendimiento de los movimientos de los astros y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿verdad? Sus dimensiones y los fenómenos celestes que ocurren son un ajedrez impresionante en el macro y en el micromundo. El hombre sigue descubriendo cosas impresionantes. Mucho tiempo creyó que el átomo y la división que hacía de electrones y protones, que eso era todo. Ahora se sabe que no. Hace unos años no se conocían los hoyos negros. Ahora estamos hablando de la física cuántica y demás cosas. Impresionante. El universo en sí es un ajedrez impresionante. Las relaciones, las situaciones, los fenómenos todos que ocurren en la vida humana. De hecho, la vida humana es un ajedrez impresionante, Y el ajedrez de Dios es perfecto, es indescifrable. Es más, yo le contestaría
a ese campeón mundial de ajedrez que dijo esa frase tan estúpida, tan torpe, de que uniendo las mentes de todos los seres humanos que han existido, no se puede descifrar los misterios de Dios, el ajedrez de Dios. ¿Por qué relaciono el ajedrez con el libro de Daniel? Porque los eventos escatológicos que están dispersos en la palabra del Señor, con frases aparentemente aisladas unas de las otras, pero, a ver, unas cuantas frases están en Daniel, otras están en Apocalipsis, otras en Isaías, otras en Jeremías, en Ezequiel, otras más en el Antiguo Testamento. Ahí está la relación de todas las frases dispersas, pero cuando conjuntamos, tomamos todas esas frases y las acomodamos en un solo formato, nos damos cuenta que hay verdades maravillosas de parte de Dios. Hay todo un ajedrez para entender a Israel, para entender a Satanás, para entender al anticristo, para entender a la iglesia, para entender todos los eventos escatológicos que están por ocurrir. Es un ajedrez impresionante donde el Señor nos puso todas las piezas aquí y nosotros tenemos que encontrarlas y ubicarlas en el lugar exacto para entender el tiempo, el evento que ha establecido el Señor que ocurrirá. Y bueno, esto es impresionante, el ajedrez de Dios. Estoy en el libro de Daniel y Daniel por ahí interpretó aquellas bestias que luego nos dice que eran hombres, ¿verdad? Reyes que iban a levantarse. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, y las sobras las hollaba con sus pies. Una bestia destructora. Viene ese personaje, repito, no nos dice dónde, no nos dice cuándo, todo está por allí escrito y en su tiempo se irá manifestando. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este famoso cuerno pequeño que sí lo tenemos identificado como el anticristo, ¿verdad? La nacionalidad no la tenemos. Hay más información que Dios nos da acerca de este personaje, pero bueno, de entrada dice que hablará grandes cosas y que tendrá poder, ¿verdad? Más cosas nos dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este es un pasaje impresionante. Entiéndase que pelea contra la iglesia, contra los santos de aquel tiempo, en el tiempo de que se manifieste el anticristo. Y le ha sido dada la autoridad y el poder para vencer en ese tiempo a los santos del Altísimo. Eso está escrito y así será. Claro que aquí, bueno, pues hay mucho que contestar, hay mucho que rebatir, ¿verdad? Pero a grandes rasgos entendemos que la iglesia en sí ya no estará para este tiempo. Eso es lo que la mayoría de nosotros creemos, ¿verdad? Y también tenemos nuestro fundamento en muchas escrituras que están ahí. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. La Biblia dice que nosotros hemos de juzgar a las naciones. Entonces aquí dice que viene el anciano de días, que entendemos que es Dios Padre, se cumple el tiempo y ahora los santos del Altísimo tienen la capacidad para juzgar. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Se acerca el tiempo de que las promesas de Dios van a cumplirse, la vida eterna reinar con el Señor. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra.
el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué tremendo! Un reino total, un reino absoluto. Viene un gobernante mundial. Bien, bien. Con esta escritura y muchas más, nos es bastante claro. Y es de parte de Dios en el cumplimiento de los tiempos finales. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, aquí nos manifiesta que, bueno, hay 10 reyes y uno de ellos, ¿verdad?, se levanta y pelea y bueno, y derriba a 3 de ellos. ¿De dónde saldrá esta confederación? No lo sabemos, ¿verdad? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí hay cosas tremendas, tremendas. Hablará palabras contra el Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo. Yo subí un video al respecto de esto, se llama juicio contra Dios. Juicio contra Dios. Sí, es de los primeros videos que subí. Bueno, estoy tratando de ordenar todos esos videos de alguna manera temática. No he encontrado y... A ver, déjame confesar mi ignorancia, No sé cómo abrir más canales en YouTube. A ver, todos los videos que Dios me ha permitido grabar los subo en Facebook y en YouTube. Pero no sé cómo abrir más canales en YouTube. Nada más tengo un canal, o una cuenta, no sé cómo le llamen, ¿no? Nada más, una cuenta tengo. Quisiera tener 20 canales en la misma cuenta, pero no sé cómo hacerlo. Ya lo intenté mucho, pero no tengo ese conocimiento. Porque quiero ordenar todos los videos. Lo que te quiero decir es que si tú te metes a mi cuenta de YouTube, hay como 450 más o menos, 450 videos en YouTube. Pero en Facebook, pues ya deben ser cerca de 800. Y me gustaría tener todos mis videos en Facebook y todos mis videos en YouTube, pero ordenados temáticamente. Pues más o menos hacia allá voy. Bueno, uno de ellos que subí se llama Juicio contra Dios. Y bueno, prepárate, iglesia, prepárate, porque así como Jesucristo lo que habló impactó y sigue impactando a la humanidad, así viene un anticristo que hablará las cosas inimaginables contra Dios, contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Hablará y convencerá al mundo. Pero las cosas más terribles las va a hablar. Ahí doy algunos ejemplos en ese video, pero cosas que jamás se han escuchado, tremendas cosas. El diablo ha ido preparando a la humanidad y todos los temas, todos los aspectos espirituales, los aspectos de la vida del hombre que Dios establece de una manera en la Biblia, el diablo se ha encargado a través de las generaciones de irlos cambiando al revés, ¿verdad? Por ejemplo, que el hombre es cabeza de la mujer, y bueno, el diablo ha trabajado para que eso no sea así, sino para que haya una igualdad. Que el niño debe ser castigado con vara. Bueno, el diablo ha trabajado para que eso de dar castigo al niño, en la medida que Dios lo establece, que no sea así. Y te puedo dar bueno, y tú reflexiona un poco y date cuenta, todo está exactamente a la inversa. A ver, que el matrimonio, como lo ha establecido el Señor, hombre y mujer, bueno, el diablo está trabajando para que sea al contrario. Y así lo demás, muchas cosas. Que los hijos estén sujetos a los padres. Pues no, lo contrario, la libertad de los hijos y más. Entonces, el diablo lo que ha hecho es ir preparando el pensamiento de la humanidad para que cuando él se manifieste, hable todas estas cosas en contra de Dios y la humanidad ya va a estar lista para creerle al anticristo. Es tremendo,
Bueno, dice, y los quebrantará a los hijos de Dios. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta frase es fundamental. Y pensará en cambiar los tiempos. Sí, sí, sí. Imagínate, por ejemplo, que, Dios ha establecido el patriarcado, ¿verdad? Y tiene razones maravillosas para hacerlo. Sin embargo, el diablo ha trabajado para que esto no sea así. ¿Y qué te parece si ahora, en los tiempos del anticristo, él quiere establecer el matriarcado? ¿Te imaginas? Y más cosas, más cosas. Él va a querer cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Porque tiene el poder absoluto, el control de todas las naciones, el control económico, el control político y el control religioso. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí nos establece, ¿verdad?, que será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí se entiende 3 años y medio. El tiempo es manejado en la Biblia como un año. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Y luego, medio tiempo, medio año. ¿Por qué decimos que cuando dice aquí tiempo se refiere a 2 años? Porque hay otras 2 escrituras más que complementan esto que está aquí escrito. Y de hecho, nos lo manifiesta hasta con días exactos. Ya estoy ahora acá, aquí mismo en Daniel, en el capítulo 12, donde dice, ¿verdad? Será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Acá tenemos otra vez esa reflexión. Y luego tenemos una descripción de los días. Y dice, hasta el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días, que traducidos son exactamente 3 años y medio. Bueno, entonces tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el tiempo de autoridad que tendrá el anticristo para hacer y deshacer en la tierra. Luego, pero bueno, también nos dice que vendrá su fin. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bueno, pues después de eso viene nuestro Dios, y juzga todo y le arrebata todo. Dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Tremenda revelación que Dios le da a Daniel, ¿verdad? Y él, bueno, tiene aquel entendimiento y dice, guardé todo esto en mi corazón. Es mucho para un hombre, ¿eh? En el capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, otra visión más en Daniel. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré ya aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aún los cuernos eran altos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Misterio, ajedrez de Dios, ajedrez de Dios. Este carnero con sus 2 cuernos, uno que crece, y luego como hiere al norte, hiere al poniente, al norte y al sur, pero no al oriente, ¿eh? No al oriente. Déjame decirle una cosa, el oriente tiene un significado muy especial en la palabra del Señor. Todos los versículos donde nos habla acerca del oriente lo relaciona con eventos gloriosos de parte del Señor, ¿eh? Entonces, sí, ataca al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Es tremendo este personaje, este rey.
Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un cuerno notable. Estamos hablando de un unicornio. Aquí está manifestado un unicornio. ¿Qué es este macho cabrío? ¿Es una nación? ¿Es un hombre? ¿Qué es? Yo sé, y vuelvo a subrayar, yo no domino la escatología, no ha sido mi tema, yo no he tenido una inclinación de parte de Dios para versarme profundamente en la escatología. Sí he escuchado, sí he leído, sí pongo mucha atención cuando escucho a los que han investigado, ¿verdad? Leído la palabra del Señor, y que incluso sí hablan de quiénes son este carnero y el macho cabrío. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Al carnero, dice, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Perdón. Ajedrez de Dios. Dios moviendo sus piezas. Dios que gobierna sobre los reyes, sobre las naciones, sobre todo lo creado, moviendo a la perfección en el tiempo justo cada una de sus piezas para que se cumpla su voluntad perfecta. El ajedrez de Dios. Dice ahora, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Esto de las estrellas, del ejército y de las estrellas que fueron echadas por tierra y las pisoteó, está tremendo, ¿eh? Las estrellas en la creación son esos astros que están ahí. En lo espiritual, como lo he enseñado en uno de los videos del ADN, las estrellas representan a los ángeles. Y aquí, pues claramente lo tenemos representado así. Dice ahora, estoy en él, acá está, versículo 11. Aún se engrandeció contra él príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es tremendo, ¿eh? Una de las cosas, una de las señales que hay de las cosas que hará este personaje es, bueno, pues que va a quitar el continuo sacrificio. Entendemos que el sacrificio va a ser renovado y después es quitado por este personaje. Dice ahora, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Wow, a mí me llama mucho la atención a causa de la prevaricación, porque debe entenderse que conocía la ley, porque prevaricar es precisamente conocer la ley y violarla con toda intención, ¿verdad? Entonces oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Igual, no sé quién pregunta, no sé por qué lo pregunta, simplemente perdóname mi narrativa. Me he hecho el propósito de simplemente leer de una manera ágil estos eventos descritos aquí que hoy por hoy siguen sin ser entendidos a plenitud. Pero es bueno que sepamos que están allí, que van a ocurrir. Tenemos algunos tips, ¿verdad? Porque sí, decía yo al principio, juntando los versículos que están como aislados en los diferentes libros,
nos damos una idea, y una idea bastante clara, pero no absoluta y no definitiva. Y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¡Wow! Aquí aparece el ángel Gabriel, al cual se le dice que enseñe la visión. Vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. En aquel momento que le fue dada a Daniel la visión, pues no podía entenderla porque no le era permitido interpretar nada. Y dice que sí le aclara, es para el tiempo del fin. Lo que has visto es para los tiempos finales. Obviamente, hoy, en este tiempo, estamos mucho más cerca del tiempo del fin que cuando lo estuvo Daniel. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Yo te voy a enseñar, me dice el ángel Gabriel, ¿verdad? Esto que has visto es para el tiempo de la ira. En cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora ya nombra reyes de Media y de Persia. Bueno, pero sería de aquel tiempo, del reinado de Media y de Persia. Claramente decimos que no, pero será de la región donde estuvo ese reino. Ahí pudiéramos ya tratar de ubicar de que esto pueda ser posible. El macho cabrío es el rey de Grecia, y entendemos que no es el rey de la Grecia actual, eso es claro, sino una representación de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí ya describe, recordemos que había un rey primero y luego un segundo, y el primero creció mucho, y bueno, todo lo que dice acá, que simplemente yo soy de los que no hago más que repetir las frases como están. Hay poco entendimiento al respecto, hay poca revelación de parte del Señor. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Estas 2 cosas se refieren en otros pasajes de la Biblia. Y su poder se fortalecerá. Vemos como que aquí está todo revuelto. Sí, verdaderamente es muy difícil separar cada evento y cada personaje, ¿verdad? Y ubicarlo en el tiempo correcto y en la secuencia correcta. Es bastante difícil, por eso digo, entender el ajedrez de Dios, cómo Dios mueve, acomoda sus piezas y de una manera perfecta, ¿verdad? Nada se sale del control de Dios, simplemente está fuera de todo entendimiento humano. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen, el colmo se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Interesante. Va a ser fuerte, pero no por sí mismo. ¿Quién le da esa fuerza? ¿No será Satanás? Y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá al pueblo de los santos. Confirmado, ¿verdad? Israel en problemas. Confirmado. La iglesia en problemas. En este tiempo. Con su sagacidad hará prosperar. Ahora, cuando digo la iglesia, no me refiero a la iglesia tal y como está hoy, sino un remanente de iglesia. Es un remanente, ¿verdad? Dice, con su sagacidad, muy sagaz, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así como se le va a dar fuerza, pero no por sí mismo, sino el reino de las tinieblas,
pues también él va a ser quebrantado, no por mano humana, sino será quebrantado desde los cielos. La visión de las tardes y mañanas que has referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pues yo sí te entiendo, Daniel, porque yo tampoco la entiendo. Yo tampoco la entiendo. Para entender esa visión en aquel tiempo era totalmente imposible. Totalmente imposible. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se sabía toda la formación, cómo iba a estar conformado el mundo hoy, ¿verdad? Los bloques de países y cómo iba a estar distribuida toda la humanidad. Y bueno, pues era imposible entenderlo. Hoy tenemos algunos datos más. Digamos, la historia, ¿verdad?, ha ido acomodando naciones y eventos y a Israel y a la iglesia, ¿verdad? Ahora ya Israel ya está pues en la tierra prometida, pero bueno, falta elegir el templo, falta el sacrificio y más señales que Dios nos da. Pero lo que quiero decir es que pues es muy complicado, ¿verdad?, acomodar todos los elementos al menos en el punto exacto, en el tiempo exacto, en la secuencia perfecta de Dios. Definitivamente no. Así es que Daniel dice, yo no la entendía. Pues yo tampoco, Daniel. Yo tampoco. Bendiciones.